Estaba emocionado por el gesto que tuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por el compromiso. La verdad que fue impactante. El mensaje de Trump fue impactante, volvió sobre los términos que había usado el día antes el secretario del Tesoro para decir que estaban dispuestos a ayudar de la manera que fuera necesaria para que Argentina continúe en el camino de la estabilización. Hace mucho tiempo que no era tan explícito así. Obviamente en el gobierno de Mauricio Macri el FMI le dio a la Argentina el préstamo más grande de su historia, y ahí eso había tenido mucho que ver con la ayuda y la intervención de Estados Unidos, pero esta vez ya es en persona del presidente Trump que se ofrece esa ayuda. Estamos en contacto con Diego De Quino, economista. Abusamos un poco de la colaboración de Diego para que nos ayude a entender un poco qué está pasando ahí y qué estuvo pasando en estos días en la economía argentina. Buenas noches, Diego. Hola, buenas noches. Hola, Virginia. Hola, Fernando. Diego, ¿cómo llegamos a donde llegamos? Llegamos por una sucesión de errores no forzados sumado al resultado político de la elección de Provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay una mezcla de los dos factores, ¿no? Los errores no forzados son, en este año básicamente dos. Uno tiene que ver con el encaprichamiento del gobierno de no comprar dólares, reservas, ya sea en cabeza del Tesoro o el Banco Central. Entonces eso fue debilitando la posición cuando hubiera tenido margen para mejorarla. Y el otro error no forzado es, hace unos 60 días decidieron desarmar las últimas letras que eran la ventanilla de liquidez que tenían los bancos, y eso dejó, digamos, para poner los números, este segundo error dejó unos 20 billones de pesos en el aire. Hoy serían 12, 14 mil millones de dólares, números redondos, y por el otro lado no compraron al menos 8 mil millones de dólares este año, o 9. Entonces cuando vos pones todo eso y lo sumamos, es más o menos lo que se está hablando, que aparentemente el gobierno americano le podría cooperar al país y al gobierno en este sentido. ¿Te causa sorpresa la determinación con la que salió Trump? No, yo la verdad que me imaginaba, digamos, conociendo un poco a algunos de los actores argentinos, ¿no? Como en algún reportaje dije, no hay que darlo por muerto nunca, porque tienen mucha capacidad de inventar o innovar, ¿no? En materia financiera me refiero. Y la relación con el secretario del Tesoro es clara, así que creo que ahí hay un hilo conductor muy fuerte. Lo que sí me parece que hay que prestarle mucha atención es cómo se lleva adelante, ¿no? este apoyo en materia económica, me refiero, financiera, ¿no? No en materia política. ¿Cuáles son las opciones, Diego? Mirá, yo veo básicamente tres opciones, ¿no? La mejor de todas creo que sería que Estados Unidos compre bonos de deuda argentinos, bonos soberanos, es decir, ponga 10, 15 mil millones de dólares y compre algunos de los bonos nuestros que están dando vuelta. Eso no sería un préstamo a la Argentina. Aparte, Estados Unidos tampoco necesita ningún tipo de autorización para hacerlo. Eso dinamitaría el riesgo país, ¿no? Realmente nos llevaría a una situación mucho más cómoda, y eso le permitiría al gobierno volver a los mercados voluntarios de crédito, que sería lo correcto, ¿no? Para el año que viene no estar sufriendo para pagar capital y poder renovar esa deuda en la parte de capital. Y aparte los intereses van a ser relativamente buenos si el riesgo país se dinamita, porque la tasa del Tesoro americano baja. Las otras dos opciones que veo, la segunda en términos de deseabilidad, desde mi punto de vista, es un swap de monedas parecido a lo que tenemos con China. Obviamente que en este caso no hay ningún tipo de conversión, ¿no? Porque el swap es contra dólares duros. Pero bueno, ahí el comercio nuestro con Estados Unidos no es tan poderoso, no es tan potente, con lo cual ese swap deberían ver cómo lo estructuran. Pero bueno, eso sería tampoco una deuda,
¿no? Es como lo que tiene el Banco Central con China. No hace falta que vaya al Congreso ninguna de esas dos opciones. Y tampoco una deuda, ¿no? Una carta de crédito mutuo abierta. Que dura mientras dure, ¿viste? Con China se ha ido renovando. China podría decir cortarla, todo, parte. Pero bueno, es como una nota de crédito mutua que se abre, ¿no? Eso es básicamente el swap de moneda. Creo que es la segunda opción. Bueno, y la tercera, que creo que es la más compleja, ¿no? Porque aparte se empieza a ver que va a dinamitar la política en Argentina, y eso es el otro problema que tiene el gobierno, ¿no? Claro. Sería una línea de crédito, ¿no? Abrir una línea de crédito al país, que bueno, ya ahí las condiciones son distintas, ¿no? Porque no es lo mismo deberle a los multilaterales, que incluya el Fondo Monetario, ¿no? Pero esos son consorcios de países, que deber un bilateral, ¿no? Claro. Ya deber un bilateral, las condiciones son distintas, y máxime si el bilateral te lo da el país más poderoso del planeta, ¿no? Diego, antes de que pasara lo que pasó con el Tesoro de Estados Unidos, con la reunión de hoy con Trump, la semana pasada había eliminado las retenciones al campo. ¿Cómo fue el lunes? Ayer. Fue el lunes. No, lo que pasa es que pasa tantas cosas tan el lunes, ayer, había eliminado las retenciones al campo hasta hasta el fin de la campaña política, hasta la elección. Bueno, eso fue visto obviamente con malos ojos por los políticos de la oposición. Schiaretti lo criticó, pero también se plantea lo que no entendí yo, porque no soy economista y entiendo bastante poco, aparte, con el tema fiscal, que afectaría a la cuestión fiscal. No entendí bien por qué. Que deja de cobrar retención. Está bien, sí, pero bueno. El gobierno lo que dice es que es muy bajo el impacto fiscal. ¿Cómo ves esa decisión, Diego? Mirá, yo obviamente que es una decisión apurada, ¿no? La están reseñando ustedes, pero el impacto fiscal de si dura esta ventana que dicen que dura, yo desconfío, ¿no? Como desconfiante cuando lo iban a reponer, que decía que lo iban a dejar, lo dejaron, la reducción parcial. Yo creo que esta quita de las retenciones creo que va a terminar siendo permanente, ¿no? Es una visión mía. Pero bueno, si fuera solamente hasta el 31 de octubre. 31 de octubre, bueno, el daño normal, en un giro normal, estaría en el orden de los 800 millones de dólares. Lo que pasa es que al hacerlo extraordinario, se deduce de que va a haber una liquidación extraordinaria de stocks, ¿no? Entonces eso lleva a la estimación del daño fiscal, me refiero, pérdida por retenciones de alrededor de los 1.000, otros dicen 1.200 millones de dólares. Aparentemente hoy el campo o los exportadores liquidaron 800 millones ya en estas condiciones, con lo cual ahí 800 el total, ¿no? Es lo que pesaría Gotean. Con lo cual el daño está en ese margen, Fernando, entre los 800 a los 1.200 millones de dólares. Ahora, yo insisto con esto, creo que el gobierno no la va a poder levantar la medida. Es más, creo que ellos no la quieren levantar. Lo que pasa es que la manera de tomar estas decisiones son de esta manera. Ya lo mostraron el año pasado, en la entrada del año, cuando las redujeron parcialmente, lo mostraron cuando las repusieron a inicio de julio y al final volvieron para atrás con la medida. Si queda permanente la quita de las retenciones, bueno, ahí ya cambia la métrica, ¿no? Porque ahí el gobierno dejaría de percibir para el 2026 más de 9.000 millones de dólares en el año, ¿sí? ¿Por qué digo yo que la van a sostener? Porque me parece que esta medida que ellos anunciaron, lo hicieron porque no tenían asegurado el tema con los americanos, ¿no? Pero si ellos logran enlazar una solución financiera robusta y consistente para el 2026, que básicamente es que Argentina no tenga que, el Estado, ¿no?, juntar los dólares para pagar capital. Los 8.500 millones que... Más o menos 8.000, 9.000 millones de dólares. Fíjate que es más o menos el mismo monto que entre comillas no habría retenciones si las liberan. Entonces yo creo realmente, ¿no?, que van a operar en esta línea, y también si lo pensamos políticamente, ¿no?, es mucho más digerible para venderle a la sociedad e inclusive a la política argentina si el acuerdo con Estados Unidos lo venden diciendo que les sirve para terminar de matar las retenciones, ¿no? Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces digo, hay varios incentivos que estimulan a que esto ocurra, ¿no? Y yo
creo que lo charlamos otras veces, de los 4 precios que ellos tienen desalineado, el primero a tocar era retenciones, después sigue el dólar, después siguen tarifa y bueno, y salario se verá, ¿no? Claro. Cómo está la cuestión de la discusión. Diego, ¿crees que esta conversación con el Tesoro de Estados Unidos va a suponer, después de las elecciones, un cambio en el esquema cambiario, o sea, una posible devaluación? Sí, a ver, una devaluación técnicamente no sería, porque si ellos sacan las bandas, el mercado buscaría el precio de equilibrio. Acá el secreto es que el gobierno tiene que dejar de anabolizar la oferta, ¿no? Pensemos que ellos le metieron los dólares del blanqueo el año pasado, le metieron los dólares del repo del Banco Central, le metieron los dólares extraordinarios del Fondo Monetario, le metieron los dólares del BID y del Banco Mundial. Todo eso lo hicieron desde noviembre, creo, si la memoria no me falla, ahora, ¿no? En 10, 11 meses. O sea, básicamente le metieron a la oferta más o menos unos 20.000 millones de dólares que no deberían haber estado. Claro. Más allá de que el gobierno debería haber estado comprando dólares, ¿no? Que eso hubiera hecho una demanda más real. Dicho esto, mi visión es que lo más probable es que ellos cambien el régimen cambiario y no descartemos que se avance con una dolarización. Ajá. ¿No? Porque yo digo, este tema de abrir la puerta a un acuerdo directo con Estados Unidos y buscar una estabilización de largo plazo, en el corto plazo el gran problema que tenemos desalineado el precio de la moneda, ¿no? Hacer una dolarización con este tipo de cambio sería atarse, digamos, 20 kilos de piedra y tirarse al mar, ¿no? Te hundí. Pero si pasadas las elecciones pueden encontrar otro tipo de cambio de conversión más razonable, no descartemos que el gobierno quiera avanzar con aquel proyecto originario que era dolarizar. Veremos cómo, ¿no? Porque hay muchas maneras de dolarizar, no quiere decir que de un día para otro va a haber dólares, ¿no? Pero no me extrañaría que vayamos, ¿no?, a una caja de conversión nueva con un garante de última instancia que serían los propios americanos, ¿no? Que es lo que se intentó hacer, yo recalco para que la gente, los más grandes nos acordamos, los profesionales lo sabemos, a fines de los 90, ¿no? En la última parte de la convertibilidad, la pelea, de hecho, que tiene Cavallo con el presidente del Banco Central de ese momento, Pedro Pou, que era heredado de la gestión de Menem, pero Cavallo ya estaba en la gestión de la Alianza, tenía que ver con esto, ¿no? Esa línea de pensamiento que favorecía dolarizar, habían estado en tratativas para que la FED fuera garante de última instancia. Pero estos tipos de acuerdos nunca se dan por el lado técnico, estos tipos de acuerdos se dan como lo que está haciendo el gobierno ahora, se dan por razones estrictamente políticas, ¿se entiende? Es decir, ningún país va a la guerra por los tecnócratas, solamente va porque la política decide hacerlo. Entonces hoy las condiciones, la verdad, que si se pueden alinear algunos precios relativos, yo no descarto que el presidente, ahí ya no sé qué hará Caputo, pero el presidente que quiera avanzar con una dolarización y cumplir, ¿no?, su promesa de cerrar, entre comillas, el Banco Central, cerrar como emisor de monedas. Diego, no sé si... Lo dejé preocupado, Fernando. Sí, totalmente. Me queda como elaborando. No, pero debo ser sincero. Así que... Quería preguntarte por esta fórmula que encontró ayer el gobierno para promulgar la ley de ampliación de partidas para la asistencia a la discapacidad, que promulgó una ley, pero dijo no la voy a cumplir por ahora porque no tiene el correlato en cuanto a restricción de gasto en otras áreas. Sí. ¿Habías visto ya alguna vez ese razonamiento y sobre todo una herramienta legal como un decreto planteando eso? Sí, la línea argumental existe y se ha usado. Lo que no se ha usado en estas condiciones de empate o desempate jurídico, no sé cómo llamarlo, porque esta ley fue votada,
fue vetada y fueron reversados los vetos, ¿no? En esta condición específica, yo la verdad que no lo recuerdo, te diría que no, bajo la ley de administración financiera vigente, que es del año 92, ¿sí? 91, la 2456, con lo cual no tiene antecedente. Ahora, la línea argumental y la manera de ejecutarla, ¿no? No sé si con un decreto o con una resolución del jefe de gabinete, aunque eso es más moderno, ¿no? Es más de los 2000. Bien, claro. Pero si no te la toco con decreto, esta línea argumental se ha utilizado, ¿no? Pero, insisto, no tengo memoria en estas condiciones de escalamiento de la veracidad jurídica de la decisión de que esas partidas tengan que ejecutarse, ¿no? Que es la condición que hay hoy. Rápidamente la oposición le retrucó diciendo, bueno, hoy se bajaron las retenciones a cero y tampoco se dispuso en el decreto de dónde salen los recursos que compensen eso o qué gasto se recorta. Claro, pero bueno, la ley de administración financiera es como un libro de, no sé, de 1000 páginas como el presupuesto. Ajá. De esas 1000 páginas tiene 950 que hablan del gasto y apenas 50 que hablan de los impuestos, de los ingresos, ¿no? Entonces, es asimétrica. En realidad el gobierno, y me parece a mí, la oposición lo que debería indicarle o cuestionarle o discutirle, cuáles otras partidas debería recortarse o ajustarse o advertir de recursos extraordinarios que están ingresando al Tesoro por encima de lo previsionado. Pensemos que todo lo previsionado en materia de recursos se agotó más o menos a mediados de abril de este año, porque este presupuesto fue diseñado para el 2023, claro. Entonces tiene un montón de inflación menos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que todo ese excedente es el cual el gobierno cierra todos los meses diciendo tuvimos superávit fiscal, fue de tanto, ¿no? Pero hacer la discusión contra una partida de recursos que encima son, así fueron creadas, ¿no? Las retenciones de manera extraordinaria, yo creo, realmente, ¿no? Creo que es una discusión maniquea, sí debe discutirse en separado, ¿no? Son dos cuestiones que no se pueden mezclar, a menos que las retenciones tuvieran una asignación específica, y no la tienen. Claro. Son recursos exclusivos del Poder Ejecutivo Nacional. Pensemos que IVA y ganancias son coparticipables, ¿no? Claro, una gran parte se la llevan las provincias y los municipios. Entonces digo, la verdad es que sí entiendo el razonamiento político, obviamente, ¿no? Porque en realidad la oposición lo que le está mostrando es, o tratando de confrontar, es la priorización en cómo se gestionan los recursos y gastos, ¿no? En donde le dice privilegia un sector por encima de otro, sería en este caso, ¿no? Pero yo acá quiero ser claro, el gobierno cuando toma la decisión de quitar retenciones, no lo hace por un motivo fiscal, lo hace para sostener el tipo de cambio. Exactamente, entonces esta línea de comprensión yo creo que quita este contrapunto argumento, ¿no? Obviamente que el gobierno lo vende diciendo bajamos impuestos, ¿no? Porque obviamente, ¿qué van a decir? Pero en realidad el motor de la decisión tiene que ver con alimentar de dólares extraordinario al mercado. Y el único sector exportador en cantidad que es castigado con un impuesto extraordinario y que le distorsiona el precio es el campo, ¿no? Porque, me explico, si los dólares tuvieran otro sector, lo hubiera hecho con otro sector. Claro, acá no quiere beneficiar al agro el gobierno, ¿no? Se quiere beneficiar a sí mismo en materia de política cambiaria. Ese es el razonamiento. Bueno, Diego, muchas gracias. Agradecemos mucho. Vamos entendiendo un poquito más. Veremos, bueno, cuando se sepan los términos concretos del acuerdo. Seguramente se discutirá sobre el tema durante varias semanas. Gracias por invitarme, que tengan buenas noches. Buenas noches. Ahí estaba. Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, ya nos quedamos sin tiempo. Hay muchos temas y bueno, muchos están en evolución. Los seguiremos.